¿Ok? Entonces, vamos a revisar ahora lo que el PMI es, si se fijan, ahora ya no vamos a hablar tanto del PMI como una organización enfocada a proyectos, sino lo que quiere el PMI es transformarse en una organización que ayuda a generar resultados tanto en las personas como en las organizaciones. Eso es algo bastante interesante de lo que quiero que platiquemos en estos momentos, ¿sí? Y en esta visión que tiene el PMI, realmente el PMI es una organización que nace en el 69 y nace con un propósito que es trabajar en todo el mundo para avanzar. Anteriormente el PMI decía que quería avanzar en las carreras, ¿de acuerdo? De los profesionales para fortalecer el éxito organizacional, ¿de acuerdo? Así como capacitar a los agentes de cambio, ¿sí? Y esto ayude a maximizar el impacto en las organizaciones. Eso es normalmente de acuerdo como venía gestionándose y ahora le ha dado un mayor impulso a esta parte. Y ustedes inclusive si se meten al pmi.org y buscan cuál es ahora sí que la visión de la PMI 2025, van a poder descargar un documento que habla precisamente de esto, en donde se centra, y como lo ven ustedes en esa imagen, ha dejado de centrarse exclusivamente del cambio drástico de hablar de un profesional, de hablar de organizaciones, ahora busca centrarse en las personas. Y si se ven esta imagen, es tomada de ese documento, de la visión del PMI 2025, y si se dan cuenta están viendo a una niña y a una señora de una, ¿cómo se llama? De una religión, ¿no? Que es de una religión hindú, que es India, entonces no está hablando de centrarse. Ahí por eso estoy centrando eso tomado de ese texto en donde ayuda a fortalecer el éxito profesional y organizacional, pero a través de capacitar y generar agentes de cambio, ¿sí? Con nuevas habilidades y maximizando su impacto. Y a través de esta nueva visión, el PMI establece varios resultados que ha logrado al cierre de 2020, ¿no? Y lo que busca, como lo vamos a ver, y ahorita se los voy a mostrar, es que el PMI busca empoderar a las personas para hacer que sus ideas se conviertan en realidad. Yo creo que este es el gran cambio que tiene el PMI. Y a través de los resultados del cierre que tienen en el 2020, si se dan cuenta, lo que estamos viendo es que realmente los miembros aumentaron un 8.5%, que representó llegar a 652,000 personas en el mundo que ya están siendo miembros, no que están certificados. Es diferente estar certificado en alguna de los grados que emite el PMI a ser un miembro. Ser un miembro es que perteneces y pagas por ser miembro del PMI y obviamente tienes acceso a diferentes fuentes de información y beneficios, ¿ok? Segundo, ya se administró a lo largo del 2020 más de 80,000 exámenes PMP, que es la reina de la corona, la gema de la corona del PMI. Con respecto de ahí nace el PMI como este gran organizador, este gran certificador de competencias, ¿no? Ha ofrecido pues, elementos de instrucción o de generación de PDU. Los PDU son las unidades de desarrollo personal, profesional, que se tienen, y ha buscado que sean más gratuitas, que pueda, entonces una persona no necesariamente tenga que cobrar o más bien pagar elementos de aprendizaje para poder obtener estos PDUs. Y se abrieron más de 175,000 ofertas de cursos y que inscribieron personas a lo largo de este proceso. Entonces, como ven, pues este proceso de crecimiento del PMI los ha llevado a darle fuerza a la aspiración y la visión del PMI, que nuevamente, y como se me los acaba de comentar, y así directamente está en su documento, es empoderar a las personas para que hagan realidad
sus ideas. Fíjense, no tiene nada que ver. Básicamente, la gestión de los resultados en las organizaciones, en las personas, es un segundo paso, ¿sí? Que es básicamente lo que queremos es que las personas sean capaces de realizar sus sueños a través de cómo se habilitan o cómo las habilita el PMI para ayudarlos a lograr. Y eso es lo que está buscando el PMI con este ejercicio de esta visión. Y con esto en mente es que hace, y desde hace, de hecho el cambio del PMBOK no se hizo de la noche a la mañana. Es un trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos 3 años en donde nace, genera el PMI un proceso en donde junta a expertos en administración de proyectos, a directores de empresas, a todos los interesados del proyecto, ¿sí? Para crear, de acuerdo a esta visión, la nueva idea de lo que debe de ser el PMBOK, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a esta visión, hay 3 principios de crecimiento que busca el PMI fundar en estas personas que quieren ayudar a generar y hacer sus sueños realidad, ¿ok? Primero es que quiere el PMI ampliar su alcance. Ahorita, PMI se ha visto, en algunos momentos se ha visto, no sé si llamarle rebasado, pero, y más que amenazado, porque a final de cuentas forma parte de la comunidad de generar valor hacia las organizaciones, como lo vamos a ver, y hacia las personas, quiere ampliar su alcance. Muchas veces, inclusive personas que no conocen tanto el PMI o lo conocen de manera vaga, sienten que el PMI se convierte en una organización que se enfoca solamente a gestión de proyectos predictivos, ¿no? Y entonces, lo que el PMI quiere es cambiar esa perspectiva. Quiere ampliar su alcance para poder llegar a más lugares, ¿de acuerdo? Lograr a más personas y cambiar la forma en la que perciben al PMI. El PMI quiere ser percibido ahora como una organización que ayuda a crear valor al entorno. Y el entorno lo podemos entender en personas y en organizaciones de todo tipo, ¿sí? Quiere hacer que cada individuo que está participando de estas mejores prácticas sea capaz, a través de un conjunto diverso, ¿sí? De ofertas, tener un impacto específico en su organización, en su ambiente, ¿de acuerdo? Entonces quiere, y algo que también es muy relevante para ellos es, quieren generar agentes de cambio. Y de hecho ya el rol del administrador de proyecto lo ven como un administrador del cambio. Antes se veía como un administrador de proyecto, ¿no? Y dentro de la administración de proyecto había una parte de gestión del cambio como parte de los alcances probablemente de los proyectos, pero ahora se impulsa de manera fuerte, ¿no? Y tercero, busca además de ampliar este alcance, el PMI, de servir a más regiones, a más personas, creando nuevas coaliciones, además de extender su impacto para que cada individuo sea capaz de ser más fácil el acceso a los nuevos conocimientos que se tengan, también quiere ayudar a construir relaciones duraderas, ¿sí? Quiere ayudar a generar comunidad. Inclusive hay no sé si ustedes lo sepan, pero el PMI tiene una que se llama Education Foundation, en donde ayuda a desarrollar habilidades y va a escuelas de diferentes lugares del mundo a desarrollar capacidades destinadas a mejorar el entorno, ¿de acuerdo? Obviamente pensando en lo que significa el administrador de proyecto. Entonces, esta visión que se antoja pues bastante ambiciosa, pues esa es la idea, es que intenta que los profesionales de proyectos sabe que van a necesitar generar un conjunto de habilidades mucho más amplio. No solamente ser expertos en la gestión de proyectos, en las técnicas de gestión de proyectos, sino que es saber cómo moverse en los ámbitos, ¿sí? De comunidad, de empresa para generar valor. Entonces, lo que se están centrando es centrarse en desarrollar áreas de agilidad, en pensamiento sistémico, pensamiento de diseño y de transformación organizacional. Están realmente esta visión es empujar a que este profesional, ahora sí que nos la dejan más complicada, porque el administrador de proyectos se convierte en un habilitador, ¿sí? Entonces cree que las personas, el PMI cree que las personas menores de 35 años quieren que vean al PMI como algo fundamental para su éxito. Se quieren centrar como una organización que habilita las competencias para hacer
yo lo veo así, es el PMI quiere que las personas que quieran tener un rol de liderazgo importante en una organización, el PMI se vea como parte importante de ese crecimiento. Yo lo veo es así como la gente tiene un MBA, ¿no? Aquellos que tienen, muchos de ellos, para poder dar un peso para ser gerentes o directores, y necesitan un MBA, el PMI quiere verse como este habilitador para tomar esas funciones, ¿no? Y ellos dicen, el PMI, que van a saber, que van a lograr que la gente de 35 años los pueda ver como algo fundamental para su éxito, cuando, y esto es interesante, cuando más de 2 millones de jóvenes profesionales y estudiantes hayan pasado por algún tipo de capacitación o certificación al PMI. Es lo que están buscando de aquí el 2025, que por lo menos 2 millones de nuevos jóvenes, ¿sí?, hayan pasado por algún elemento de aprendizaje del PMI, ¿no? O fomento de generación de habilidades, ¿sí? Y además, también lo que quiere el PMI a través de esta visión del 2025 es que tengan el doble de agentes de cambio que van a decidir, ¿sí?, qué es lo que quieren hacer del trabajo de su vida, ¿no? Y esto lo van a saber cuando más de 2 millones de estos agentes de cambio, ¿sí?, estén certificados. ¿Qué quieren lograr ellos? Que entonces tengamos 2 millones nuevos de certificados de aquí al 2025, ¿sí?, y esto nos permite hacer estos agentes de cambio de manera importante. Entonces, como lo estamos viendo, el PMI ya no se centra en la parte de gestión de proyecto per se, sino se centra en la generación de valor, de adaptación, de cambio. Y dentro de eso está entonces la gestión de proyectos, pero hay otras cosas que se tienen que desarrollar. Y esto viene inmerso en el PMBOK que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las razones para los cambios? Primero, casi todos, y yo coincido con ellos, ¿sí?, el PMBOK hasta la sexta edición era un documento complejo. Estamos hablando de un documento que tiene 700 páginas. Era un documento de 700 páginas, ¿sí?, que inclusive en la ya versión anterior del PMBOK ya hablábamos de una guía adicional, que era la guía práctica de Agile, así como lo están viendo ustedes, como lo están ustedes viendo en su página, ¿no? Tenemos entonces lo que es la guía ágil y tenemos la guía del PMBOK. Era complicado porque la guía del PMBOK era prescriptiva. ¿Qué significa que es prescriptiva? En su naturaleza es que te dice los procesos que de manera general debes de seguir, ¿ok? Y eso nos llevaba entonces a que había algunas herramientas o algunas prácticas o algunas herramientas que ya no eran tan prácticas, que eran complicadas y sobre todo esas herramientas no se podían aplicar de manera general a todos los tipos de proyectos, pensando en los diferentes ciclos de vida que tenemos, ¿ok? Entonces se enfocaban más en el cómo hacerlo, ¿sí? Y esos cómo hacerlos se determinaban en procesos. ¿Alguien recuerda, por favor, me pueden decir si alguien recuerda cuántos procesos tenía el PMBOK sexta edición? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos procesos nos hablaba el PMBOK que se tenían todavía en esa sexta edición? ¿Nadie se acuerda? Estamos hablando, Javier Hernández nos dice 52, ¿no? ¿Quién da más, quién da menos? Son 49 procesos, ¿ok? Hay 49 procesos en la versión anterior, en la sexta edición, y esos, pues como les comento, eran modelos prescriptivos, ¿no? Esos modelos prescriptivos nos decían que era un poco más riguroso, y eso estaba muy bien para modelos que eran basados en metodologías predictivas. Gracias, Javier, por la participación. Entonces, ¿qué significa el cambio a la nueva versión? El cambio a la nueva versión y la evolución significa que tenemos que dejar de pensar tanto en el cómo y en los procesos prescriptivos a definir pautas generales de comportamiento, ¿sí? Y esto es el cambio drástico en el PMBOK. Si hay un cambio drástico, de hecho el nuevo PMBOK tiene la mitad de páginas de lo que tenía el PMBOK anterior, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles han sido la evolución del PMBOK. Y aquí les voy a platicar de los 7 cambios, los 3 más importantes que se han tenido y cuáles han sido esos 3 grandes cambios más importantes para saltar básicamente a ya centrarnos en el último cambio drástico, que es la última versión, que es la versión 7. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ya está la forma en la que se plantea o se presenta la portada del PMBOK se ve diferente, ¿no? Se ve más fresca, como más
orientado, no algo tan rígido como lo veíamos anteriormente, vean, ¿no? Cómo estaba el PMBOK anteriormente, como colores más institucionales, etcétera. Ahora se ve como colores más vivos que intentan dar una frescura al pensamiento. Y como lo van a ver, el PMBOK realmente son tres componentes, pero realmente hay dos muy fuertes, que es el estándar y la guía del conocimiento. Y bueno, y los anexos y los términos, ¿no? Pero pensando en esto, vamos a ver cuáles son así estos cambios. Ahí están los cambios desde el 96 hasta el 2021 y en esos años han habido cambios en las versiones del PMBOK. Si se fijan, la primera versión fue en el 96 y esa versión del 96, pues realmente fue la primera edición, ¿sí? En esa primera edición hablábamos, fue el primer PMBOK que se llama Project Management Body of Knowledge, tal cual. Y en esa edición se distinguía como la guía para el cuerpo de conocimientos en lugar del cuerpo de conocimientos. Era una guía. Y en esta primera edición se hablaba de una guía. Se reflejaba un subconjunto de conocimientos en la gestión de proyectos de lo generalmente aceptado. Y fíjense, en esta primera versión, en el 96, se hablaba de la gestión de proyectos, ¿no? Como la aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas con el fin de satisfacer, y fíjense, esto es lo importante, de satisfacer o superar las necesidades de los interesados en el proyecto. Por favor, ustedes a la luz de lo que ustedes ya conocen de la administración de proyectos actual, antes de que hablemos de la séptima edición, ¿dónde dirían que en esta primera versión hay un cambio importante para las nuevas versiones, incluyendo la sexta? Y lo voy a volver a repetir. En el 96 decían que la gestión de proyectos es la aplicación de las herramientas, habilidades, conocimientos y técnicas con el fin de satisfacer o superar las necesidades o expectativas de los interesados. ¿Qué me dirían? ¿En dónde sería el error del 96 a la luz de lo que tenemos todavía hasta la sexta edición? ¿Dónde dirían ustedes que está el error? Ay, muy bien, Eli, excelente, la chapa de oro, ¿sí? En el 96 se hablaba de superar las necesidades o las expectativas, pero en las nuevas, en los PMBOK todavía vigente, el de sexta edición, antes de cambiar al séptimo, se hablaba que era cumplir con las necesidades, porque si las sobrepasamos es probable que entremos en la chapa de oro. ¿Y qué es la chapa de oro en la gestión de proyectos? Era entregar más cosas de lo que se tiene contemplado y eso no es malo per se. Lo malo es que te puede poner en riesgo en entregar algo que sí tengas contemplado y por entregando cosas de más pongas en riesgo el costo, el presupuesto del proyecto, bajo la visión anterior que se tenía. ¿Queda claro? Es en el 96. El siguiente gran cambio, el siguiente cambio fue la tercera edición. El siguiente gran cambio importante realmente fue hasta el 2004, en donde hablamos ya de la tercera edición, en donde seguíamos hablando de una guía para el cuerpo de conocimientos, ¿sí? Para la gestión de proyectos, ¿sí? Y se hablaba de nuevo en conocimientos generalmente aceptados, ¿sí? Que se basaban en el consenso y en las prácticas que tienen mayor valor y utilidad, pero seguía siendo prescriptivo. Ahora, aquí ya es donde hay un cambio importante en lo que es la gestión de proyectos. En el 96, en esta tercera edición, en 2004, se define la gestión de proyectos como la aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas con el fin de satisfacer las expectativas de los interesados del proyecto. Ya hablamos entonces, ya en el 96, que ya se hablaba de un cumplimiento, hay un entendimiento de no sobrepasar por poner en riesgo las otras cosas y se define este nuevo estándar basado en los procesos, pero impulsado por el deseo de mostrar interacciones entre las áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? Inclusive ya en esta edición se habla ya de un reconocimiento de ISO como parte de la definición de procesos y procedimientos para normalizar y establecer las reglas para gestionar proyectos. ¿Ok? Pasamos, ¿sí? Basado en este 2004, ¿sí? Pasamos al otro gran cambio que es el 2017. En el 2017 se hace un gran cambio también ya en esta tercera edición. Se pasa del 2008 como un cambio, después de 4 años se hace el cambio a la cuarta edición. Después pasamos al 2013, que ya estamos hablando de que son muchos años, del 2008 al 2013.
vamos hablando prácticamente de 5 años de un cambio de estándar, ¿no? Y del 2013 al 2017. Si se fijan ahí, en el 2017 ya es la sexta edición. En la sexta edición ya se habla por primera vez en que el estándar, ¿sí?, del 2017 está certificado ante la ANSI. ¿Qué es la ANSI? Es la Asociación Nacional de Estándares de Norteamérica, ¿no? Es en donde se habla que los estándares que se tienen dentro del PMBOK ya están certificados, validados por la ANSI. Entonces, como tal, ¿sí?, el PMBOK se convierte en un factor de certificación de procesos, ¿ok? En esta 2017, también en esta sexta edición, se habla ya de modelos ágiles por primera vez en el contexto de los proyectos, ¿sí? Y no solamente se habla como ejemplo, sino ya se habla y hay textos relacionados con las metodologías ágiles. De hecho, pues ya en los exámenes todavía vigentes hasta este año, se habla de 50% de preguntas relacionadas con modelos predictivos y 50% de preguntas relacionadas con los modelos ágiles, ¿sí? Entonces, hay una expansión en el 2017, hay una expansión del material del frente de las áreas de conocimientos, en donde se incluyen claves, tendencias y prácticas emergentes en la forma en la que se gestionan los proyectos. Ya se habla sobre consideraciones de personalización y de consideraciones para metodologías ágiles y adaptables. Lo que en la séptima edición se conoce como tailoring, ¿no? Tailoring sería como confeccionamiento, ¿no? Si lo pudiéramos traducir, es cómo personalizamos. El PMBOK ya no se vuelve en la séptima edición tan prescriptivo, sino se vuelve más como una idea de cómo deberían de seguirse ciertas normas y principios para cumplir el éxito del proyecto, ¿no? Para lograr los resultados, ¿ok? Y entonces, ya en este 2017, es el que estamos hablando aquí, estamos hablando que ya se incluyen algunos artefactos de soporte que se emiten dentro de la página de ENI, pero de manera muy rudimentaria y muy básica, ¿ok? Entonces, esos son los 3 grandes cambios drásticos antes de pasar al último, que es la séptima edición, en donde ya estamos hablando de manera clara y específica, en donde vamos a entrar, ¿sí?, cuáles son esos grandes cambios, ¿ok? Entonces, la primera cosa que tenemos que entender de la nueva versión del PMBOK es que el PMBOK realmente son 3 elementos importantes, pero vamos a hablar de los dos más significativos. El PMBOK se compone de lo que es, primero, la guía del conocimiento del PMBOK. En los PMBOK anteriores, el orden estaba invertido. Primero hablaban del estándar y después se hablaban de la guía. En esta séptima edición, no. En esta séptima edición, primero hablan de la guía y después hablan del estándar. Y más adelante vamos a explicar por qué cambiaron el orden en lo que lo pone, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de la guía, de los conocimientos para gestionar un proyecto, y después vamos a hablar del estándar para gestionar, basado en esos conocimientos, ¿sí?, el estándar que vamos a aplicar para que con eso, esa guía, podamos entonces gestionar los proyectos de manera efectiva, ¿ok? Entonces, pensando en esto, ¿sí?, las diferencias más relevantes es que cambiamos de un modelo prescriptivo, ¿sí?, que se basa de 49 procesos, vamos a hablar a principios, ¿ok? ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuántos principios son bastantes. Y por otro lado, vamos a hablar de, entonces, ese primer concepto es, si se dan cuenta, en las versiones anteriores teníamos los grupos de procesos, que era la iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Estos eran los grupos de procesos, ¿ok? Y por el contrario, si se fijan en la versión anterior, en la versión 6, que es la versión anterior o previa, cerrábamos con el estándar, ¿sí? Aquí se abre con el estándar y se cambia entonces, esos grupos de procesos se cambian por principios, ¿ok? Estos principios que tenemos aquí son 12 principios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vamos a explicar de manera general más adelante, ¿ok? Entonces hablamos de principios. Vean cómo cambia, ya no estamos hablando de grupos de procesos, estamos hablando de principios, que es stewardship, team, stakeholders, value, systems thinking, leadership, tailoring, quality, complexity, risk,
Adaptability and Change, ¿no? Más adelante se los voy a mostrar en español, pero estamos hablando ya, fíjense, ya hay un cambio radical, ya no estamos hablando de cuáles son los grupos de procesos, de la iniciación, de cómo las interacciones entre la planificación, la ejecución, el monitoreo y control. Hay un cambio drástico, ya desde aquí hay algo relevante que tenemos que pensar, ¿no? Y en segundo lugar, vamos a hablar de las áreas de conocimiento, las áreas de conocimiento que teníamos anteriormente, las famosísimas 10 áreas de conocimiento, en donde la integración era la labor primordial del administrador de proyecto, basada en la comunicación como su principal habilidad, la habilidad principal que debería de tener. Y ahora lo que hacen es cambiar las áreas de conocimiento por dominios de desempeño, performance domains, ¿ok? Y básicamente tenemos, ¿sí?, 8 dominios principales. El dominio de los interesados, stakeholders, el dominio del equipo, el dominio del ciclo de vida, ¿sí?, del proyecto. Fíjense, ya estamos hablando del ciclo de vida del proyecto. Estamos hablando del dominio de la planificación, de la generación del trabajo del proyecto, ¿sí?, del proceso de delivery, del proceso de medición y del proceso de evaluación de la incertidumbre dentro del proyecto. Entonces, como ven, pues siguen habiendo cambios drásticos. Digo, lo único que quedó igual son la parte final en donde hablamos de los glosarios, de los apéndices, de toda la terminología que se tiene dentro del tiempo. Entonces, si se fijan, pues esto yo no lo veo como es una sección, sí, pero realmente los cambios importantes son estos. Cambiamos entonces de el cuerpo de conocimiento de la guía a que quede en segundo lugar para comenzar con el estándar, donde en el estándar cambian los grupos de procesos por principios y las áreas de conocimiento, que son ahora sí que el cuerpo de conocimiento, la guía de conocimiento por dominios, ¿ok? Eso es lo más relevante. Cambios importantes o significativos también se tienen es algo que es vital, por favor, y esto es importante, nadie niega la cruz de su parroquia, se siguen los procesos que se tenían todavía en la versión 6, no se eliminan, no significa que estamos reinventando el hilo negro o que estamos cambiando de una religión a otra, no, no es así, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que esta nueva versión de la versión 7 toma los procesos, ¿sí? O no es que niega la alineación de los procesos establecidos previamente, sino los toma como base para el diseño de este nuevo método, ¿ok? Entonces pasa de ser un modelo prescriptivo basado en procesos a principios. En vez de tener áreas de conocimiento, pasamos a dominios. Existe una nueva sección dentro de este nuevo PMBOK que habla de modelos, métodos y artefactos vinculados a las metodologías generalmente aceptadas, ¿ok? Entonces cambia lo prescriptivo, se enfoca de cambiar el cómo lo vamos a hacer a qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Entonces estamos enfocados más en esta séptima, es qué queremos lograr, más que en el cómo. El cómo puede ser muy flexible. En la sexta edición todavía era muy prescriptivo en qué es lo que teníamos que hacer, y aquí más bien nos centramos en qué es lo que queremos lograr. Y algo que también es muy importante es que agrega una nueva sección dentro de la página web del PMI que se llama el PMI Standards, que es básicamente una capacidad donde ustedes van a poder entrar para descargar artefactos, modelos, guías, plantillas, ¿sí? Para modelos prescriptivos, modelos ágiles, etcétera, en la cual se van a basar para poder ustedes formar parte de su ser. Y ahorita era algo difícil, a pesar de que había una biblioteca de información, era muy complicado. Ahorita ya la forma es más fácil de hacer. Se los voy a mostrar al final de cómo está esa. ¿Ok? Entonces, la primera parte, como les decía, está enfocada en el estándar, ¿no? Y el estándar, que es la primera sección del PMI, está basado en la ANSI, sigue estando como norma certificada. Y en una norma, como les comentaba, el estándar se identifica básicamente los principios de la gestión de proyectos que van a guiar, esto es muy importante, estos principios van a guiar los comportamientos y acciones de los profesionales de proyectos, y no solamente ellos, sino todos los interesados que forman parte del proyecto.
Entonces, este estándar no define, ¿de acuerdo?, los grupos de procesos, sino define pautas de comportamiento, ¿ok? Y este estándar tiene tres grandes componentes. La primera parte es una introducción que habla, muy importante, ahorita vamos a ver en qué consiste, en qué habla la parte de introducción. Tiene un sistema de entrega de valor, el estándar, ¿sí? Y tercero, tiene ya la descripción de los principios, ¿ok? Entonces, desde esta perspectiva, el estándar, si se dan cuenta, empieza hablando acerca de cómo se debe de generar valor. La primera parte, entonces, del estándar, que es la introducción, hay algo bien importante. Habla de dos cosas muy relevantes en esta introducción, en esta primera parte del estándar. En esta primera parte del estándar, principalmente se centra en que ya no habla acerca de resultados. Hay una distinción muy importante entre resultado, entre entregable y entre resultado. En inglés lo tienen ahí, aunque todavía no hay traducción y por eso lo pongo ahí. En el estándar está como result y outcome. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de resultado, estamos hablando que es el entregable que se genera como parte del proyecto. Oye, va a ser el sistema, va a ser un software, va a ser un proceso, va a ser una línea de producción, va a ser un plan de capacitación. Y en el outcome, sí, el outcome es, ahora sí, lo que en español lo veríamos como el resultado. ¿Me explico? El outcome es el valor que generan esos entregables. Entonces, desde este punto, evalúa que el administrador de proyecto y los involucrados en el proyecto deben de pensar en este proyecto más allá de lo que se va a hacer, en lo que se quiere lograr. Y hacen mucho hincapié en eso. Los modelos de gestión, la forma ya no es prescriptiva, es tú decides qué vas a hacer para lograr entonces el outcome más que el resultado. Más que enfocarte en los entregables, en qué vas a hacer para lograr el resultado. ¿Ok? Entonces, este estándar proporciona una referencia fundamental para las partes interesadas. Y la segunda parte que toca esta introducción dentro de la primera parte, que es el estándar, habla de los diferentes roles dentro del proyecto y sus responsabilidades y lo que se espera de ellos durante su participación en el proyecto. ¿Ok? Seguimos entonces en la parte del estándar. Como les comentaba, eran tres partes. La primera parte es la introducción, que es la que estamos viendo. La segunda parte es el sistema de entrega de valor. En la entrega de valor, lo que busca el PMI es pensar en precisamente cómo se genera el contexto y cómo el PMI y la organización establece el ambiente para que podamos generar outcomes, ¿de acuerdo? Sí, que podamos, no results, no entregables, sino outcomes, es los resultados finales de nuestro proyecto. ¿Cómo está organizada la compañía, la organización o el entorno donde se desarrolla, el proyecto? ¿De acuerdo? Espérenme, ya lo di sin querer, ¿sí? Y voy a hacer algunas anotaciones. Entonces les decía que cómo se centra primero en que el contexto de la organización o el ambiente para generar valor. Segundo, cómo establece la gobernanza dentro del contexto del proyecto para que se logre ese valor. Tercero, define las funciones que debe de existir en el proyecto, ¿sí? Y cómo se debe de gestionar el producto para que pueda generar ese valor. Entonces, este apartado de entrega de valor es muy, muy importante. Si no se entiende que el proyecto es un medio, aquí es donde se refuerza que el proyecto es un medio más que un fin. Por lo tanto, entonces, la forma en la que vamos a gestionarlo no es tan importante, sino el encontrar la forma en la que vamos a lograr ese resultado. ¿Ok? Entonces, finalmente, sí, finalmente, en este estándar, porque recuerden, hablamos de dos grandes partes, ahorita estamos hablando del estándar. El tercer elemento más importante, estamos hablando de los principios, ¿sí? Y los principios que estamos hablando es precisamente la forma en la que se van a generar. Acuérdense que los principios están enfocados en definir guías y pautas para el comportamiento. No son prescriptivos, son guías
del comportamiento. Y se basan estos principios, ¿sí?, en la ética profesional y el código de conducta profesional que tiene el PMI. ¿Ok? Entonces no es algo nuevo, están basados en ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos entonces en estos principios? En estos principios de la gestión de proyectos, ¿sí?, no son de manera prescriptiva, como se los comenté, como se los acabo de comentar. Segundo, están orientados o están destinados a orientar el comportamiento y están alineados con el código de conducta profesional. ¿Sí? Ahora, si recuerdan, ¿qué nos dice el código profesional del PMI? Hay 4 grandes áreas del código de conducta profesional que define el código de conducta. Es la responsabilidad, el respeto, la justicia y la honestidad. Entonces, bajo estos 4 principios, es que estos 12, bajo estos 4 valores, no son principios, bajo estos 4 valores que tiene el código de conducta, se van a generar los 12 principios sobre los que está basado el estándar. Entonces, el estándar ya no está centrado en procesos, está centrado en estos principios. ¿Y cuáles son esos principios? Obviamente, no vamos a tocar aquí, explicar a profundidad cada uno, nomás lo vamos a ver de manera general, pero estos principios también se sobreponen o se sobrelapan, como lo vemos aquí, si tienen este grado, ¿sí?, de entre los principios generales de la administración de proyectos, pero también en los de administración de negocios, ¿no? O de la administración en general. Hay un traslape entre ambos, ¿no? Entonces, al tener esto, como lo van a ver, los principios que vamos a tocar están relacionados con ambas cosas, ¿no? No se pueden como disasociar. Hay algunos que están más relacionados por los principios de qué debemos de hacer para gestionar un proyecto y otros en la forma en la que debemos de pensar, en la forma de llevar a un buen término los conceptos de una gestión adecuada de un negocio o de una organización. ¿Cuáles son esos 12 principios? Vamos a ver. ¿Sí? Y voy a explicar algunos, no voy a explicar todos, voy a ver los que desde mi enfoque y en el análisis que hemos hecho son los que representan como los mayores parteaguas o valores importantes que se tienen, ¿no? Fíjense, voy a hablar del primero. El primero es ser diligente, respetuoso y un administrador cuidadoso. En inglés le llaman stewardship, ¿no? Stewardship es como, si lo hacemos una traducción directa, sería ser como la mayordomía, ¿no? Mayordomo, steward, ¿no? Es como un comisario. Si lo vemos desde ese punto de vista, se espera que el administrador de proyecto sea más un comisario, un administrador cuidadoso, que no se enfoque en empujar el proyecto, sino que trate de generar, ¿sí?, lo necesario para que el proyecto pueda dar el outcome, ¿sí?, requerido, ¿sí? Segundo elemento muy importante, este segundo principio es lo que yo le traduciría como lo que nos conocemos como líder servicial. Líder servicial. Es lo que espera el PMI. Ya no esperamos, si se fijan, en las versiones anteriores se hablaba mucho del liderazgo del administrador de proyecto de command and control, comandar y controlar. Aquí no, se busca que el administrador de proyecto sea más bien alguien que facilite el proceso, vea cómo ayuda a generar el ambiente y le facilita los elementos a los involucrados para que puedan generar su proceso y su valor, ¿sí? El cuarto, definitivamente, no voy a entrar tanto en detalle, lo que estamos hablando. Nos enfocamos en los outcomes, ¿sí? Enfoque al valor, no al cómo, sino al qué queremos lograr, ¿sí? Comportamiento de liderazgo, que también está relacionado con el líder servicial, ¿sí? Implementar calidad en procesos integrables, que hemos siempre visto. Fíjense, este es bien importante. Navegar en la complejidad. Navegar en la complejidad se relaciona también con que es el acoger la adaptabilidad y resiliencia, porque ahora ya no estamos hablando de prescripción, sino estamos hablando de adaptabilidad. Aquí es entonces donde el PMI en esta nueva versión ya habla de manera más específica de modelos adaptables en la forma, ¿sí? Inclusive el PMI ya no les dice cómo llevar a cabo el modelo de gestión. Ustedes dicen, estos son los principios,
Y más adelante vamos a ver los dominios, entonces determina cómo es que quieres gestionar el proyecto, ¿sí? Y finalmente, este 12avo, que se refiere a habilitar el cambio para lograr, es, ustedes se tienen que convertir en un agente de cambio, ustedes se convierten en la bujía dentro del proyecto de lo que implica gestionar los ajustes que se tienen que hacer dentro de la organización para que entonces el proyecto dé el outcome que se requiere. Entonces, si lo ven, pues está bastante interesante. Ya nos quitaron eso de los grupos de procesos, ¿no? Ahora nos están diciendo qué pautas tenemos para qué comportamientos basados en los valores que tiene el PMI de honestidad, ¿no? De justicia, etcétera, para hacerlo. Entonces, a la luz de estos principios es como, entonces, el cómo van a hacer su gestión de proyectos ya no es tan importante. Ustedes deciden cómo lo hacerlo. Entonces, ya si deciden meter Scrum o meter un modelo en cascada o meter un modelo híbrido, pues ya no es tan importante. Con lo que saben, por eso si se fijan, dicen que los principios no es que borren a los procesos, a los grupos de procesos, sino que se basan en los grupos de procesos para que ustedes determinen cómo lo van a llevar a cabo. ¿Ok? Por favor, levántenme las manitas, hasta ahorita vamos bien con lo que hemos visto con los grandes cambios que se tienen dentro del PMI. ¿Ok? Muy bien. Por ahí ya me levantaron la manita, excelente, vamos bien. Entonces, si recuerdan, teníamos dos grandes componentes dentro del nuevo PMBOK. ¿Recuerdan cuál eran? Hablábamos de, por una parte, el estándar, ¿no? Que es el que acabamos de ver, y por otro lado, ahora sí teníamos el PMBOK. Vamos a entrar en esa segunda parte, que es el PMBOK, ¿ok? El PMBOK, ahora sí, es la guía de los fundamentos que está basada en las mejores prácticas, ¿sí? Es lo que está reconocido generalmente y está basado en los principios. De nuevo, no es una metodología. El PMBOK no intenta, esta segunda sección no intenta hacer una metodología, y es aquí en donde nos van a definir los dominios sobre los que tenemos que utilizar los principios para hacerlo. Pero también habla de tailoring, que es de confeccionar, cómo confeccionamos de acuerdo a las circunstancias, a la cultura de la empresa, etcétera, ¿sí? Para desarrollar el modelo que sirva al proyecto, para que genere el outcome, ¿sí? Y finalmente habla acerca de los modelos, los métodos y los artefactos que el PMI te puede otorgar para que no sean prescriptivos, pero te ayude a que los tengas como base para generar el modelo que funcione o te funcione de acuerdo a las circunstancias y contextos de tu organización y tu proyecto. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de los dominios. Entonces, hablar de los dominios significa que va a ser interesante. Los dominios, ¿qué son los dominios? Un dominio, y de hecho el PMBOK habla de dominios de desempeño. Y los dominios de desempeño o dominios, para acortarlo, como los vamos a conocer, es un grupo de actividades. Fíjense, estamos hablando de que los dominios es un grupo de actividades, no son procesos, es un grupo de actividades que se relacionan y que son críticas para la entrega de los outcomes, que son los resultados finales del proyecto. ¿Ok? Es bien importante. Entonces, ¿qué son los dominios? Es un grupo de actividades que son críticas para lograr que el resultado genere valor. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, estos dominios de desempeño, ¿sí? Son áreas de enfoque que son interactivas. ¿Qué quiere decir? Los dominios no significa que sean como diferentes, sino los dominios se ejecutan a lo largo de todo el ciclo del proyecto. ¿Ok? ¿Sí? Pero son interactivas, ¿sí? Son interactivas y se interrelacionan y funcionan al unísono para poder entonces lograr estos outcomes o resultados dentro del proyecto. Hay 8 dominios. Vamos a ver cuáles son estos 8 dominios. Fíjense entonces, los dominios nacen, ¿sí? De los principios que acabamos de ver. ¿Ok? Estos dominios, ¿sí? Que son los que acabamos de definir aquí, que son 12, nos van a ayudar a generar ¿qué? Comportamientos. ¿Sí? Comportamientos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la primera parte del PMBOK en general, que son básicamente la definición de principios, nos ayudan a generar comportamientos.
Estos comportamientos van a ayudar y a definir los, básicamente, dominios sobre los que vamos a estar trabajando, los 8 grandes dominios. ¿Cuáles son esos dominios? Interesados, equipo, ciclo de vida, planeación, entrega de valor, medida, certeza, incertidumbre y básicamente, me falta uno, sí, project work, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando de las áreas de conocimiento, ¿sí? Estamos hablando de estos dominios que nos van a ayudar a hacer esto. Ahora, los dominios son integrados, se interrelacionan, ¿sí? Y nos ayudan a definir cómo, qué actividades vamos a hacer para que entonces podamos entregar el valor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿cuántos dominios son? Dijimos 8. Tenemos 12 principios y 8 dominios. Los dominios son los que tenemos aquí. Los voy a explicar de manera rápida y general. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los dominios, de hecho, operan como un sistema integrado. No son, forman parte de un todo. Es como, serían como el yin y el yang de 8 elementos, ¿ok? Que vamos a estar viendo dentro de los proyectos. Se aplican a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, independientemente del ciclo de vida que escojan. Inclusive uno de los dominios es determinar el ciclo de vida del proyecto, ¿ok? Y las actividades que decidan que son específicas que van a utilizar, porque recuerden que el dominio es un grupo de actividades para lograr el resultado, ¿sí? Dependen del contexto, de la organización del proyecto, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son? Los interesados, ese dominio está diseñado para saber cómo gestionar las expectativas y cómo los van a integrar. O sea, qué actividades van a hacer para que tengan a los interesados como parte integrados, con roles y responsabilidades claras, con sus expectativas claramente gestionadas, etcétera. Si se fijan, si se dan cuenta, son parte de los procesos que teníamos en la PMBOK versión anterior, pero aquí lo trasladan en dominios y no son prescriptivos, sino más bien te da las guías de lo que tienes que hacer sin decirte exactamente qué procesos debes llevar a cabo. La parte de equipo se relaciona es qué estás haciendo para que tu equipo funcione bien, que se relaciona con la parte del liderazgo servicial, qué estás ayudando para quitar obstáculos, qué estás haciendo para que tu equipo tenga las capacidades necesarias para hacerlo, etcétera, ¿ok? El tercero, el enfoque de desarrollo y ciclo de vida. Dense cuenta, en este momento, este es un cambio muy importante. En este punto, el PMI ya nos está diciendo que tienes que ser capaz de elegir este punto. Tienes que decidir, de acuerdo al contexto organizacional, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo de vida que vas a elegir? ¿Va a ser adaptativo? ¿Va a ser predictivo? ¿Va a ser ágil? ¿Va a ser iterativo, incremental, etcétera? ¿Ok? Pero desde aquí lo empieza a definir y si se dan cuenta no hay orden también esto. Los dominios no tienen un orden, se van tomando y se van definiendo. El siguiente dominio se refiere a la planificación, que se relaciona con el grupo de procesos que teníamos anteriormente, es de acuerdo al tipo de equipo, interesados, la medición, la incertidumbre del proyecto, etcétera, cuál va a ser, de acuerdo a ese enfoque de desarrollo de tu proyecto, la forma en la que vas a llevar y planificar tu proyecto, ¿ok? El trabajo de proyecto, ¿a qué se refiere ese dominio? Se refiere a ejecutar el proyecto. Lo que serían los procesos de ejecución en la versión anterior se traduce aquí es trabajo del proyecto. ¿Qué estás haciendo para garantizar que lo que definiste que ibas a hacer se hace y se ejecuta a lo largo del ciclo de vida? La parte de entrega se refiere, si recuerdan en la versión 6 hablábamos de la verificación de control de calidad y verificación o entrega del resultado. Esto es lo que se refiere en la entrega. La entrega es el delivery. ¿Cómo estás garantizando que tu proyecto está logrando el resultado independientemente del ciclo que sea? Si es un ciclo basado en metodología ágil, pues ¿cómo estás garantizando que cada sprint, ¿no?, esté entregando el valor que dijiste que debería entregar? La parte de medición, que sería parte de lo que hablaremos de procesos de monitoreo y control, que estás haciendo para medir durante tu proyecto y medir el resultado, el outcome del proyecto durante tus ciclos de proyecto en caso de que sean metodologías ágiles. Y la parte de incertidumbre, que se relaciona con básicamente con el ciclo de vida
que vas a elegir se relaciona es la incertidumbre organizacional, ambiental, y no solamente me refiero a ambiental de ambiente, sino ambiental en el contexto organizacional, la economía, etcétera. ¿Cómo estás manejando esa incertidumbre para llevar a cabo ese proceso? ¿Sí? Y que entonces todos estos dominios al final te ayuden a entregar el valor que están generando. Entonces, hay un cambio interesante, ¿no? Si lo ven. Entonces, me voy a regresar al anterior, porque entonces es ahí donde se ve la relación que se tiene entre las diferentes, hemos hablado hasta este momento, ¿no? Tenemos los principios son guías de comportamiento. Esas guías de comportamiento nos definen los dominios. Los dominios son grupos de actividades, ¿sí? Que vamos a necesitar hacer para que el proyecto sea un éxito, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que entregue el valor. Y esos dominios entonces te definen, esos 8 dominios que tenemos, nos definen qué actividades, pero no son prescriptivas. Ustedes definen, de acuerdo a esos 8 dominios, qué es lo que van a hacer, qué modelo van a utilizar, qué guías van a generar, de qué manera lo van a hacer. Y eso en el contexto de su organización, del proyecto, de la incertidumbre que haya, y de esa manera entonces generar lo que ustedes les permitan el modelo de gestión dar el resultado. ¿Ok? Entonces, esos son los grandes cambios que yo les diría dentro de este proceso. En este PMBOK, si recuerdan otra de las sesiones, era el tailoring, que era el confeccionar. ¿Qué significa? Es cada proyecto, de acuerdo a esta cultura, de acuerdo a la incertidumbre de lo que estamos hablando, pues lo vas a adaptar, ¿sí? Por eso es importante que este proceso de adaptación y el modelo que definan para su organización, a lo mejor ya no va a ser un modelo, va a ser una guía, y esa guía, de acuerdo a lo que se defina, entonces cada administrador de proyecto dentro de la compañía va a tomar lo que le sirva para las condiciones particulares del proyecto. Y eso es el tailoring, ¿no? Entonces, no es obligatorio, prescriptivo, es diseñado, ¿ok? Y finalmente, lo que quiero, y ya con esto cerraría, es algo muy importante, que viene ya el PMBOK, cuando ustedes se hacen miembros, inclusive, tienen acceso a esto, ¿sí? Es una plataforma. ¿Y qué es esa plataforma? Esa plataforma es esto que les voy a mostrar aquí. Esta es dentro de la página del PMI, es una guía donde ustedes pueden descargar toda la información que quieren acerca de plantillas, formatos, etcétera. Está muy básica ahorita porque apenas están empezando a crear, pero lo que les quiero mostrar, aquí si lo ven, es, ustedes van a poder acceder en cualquier momento, oye, quiero saber una guía de cómo manejar riesgos, van a poder bajar una guía para hacerlo. Y te van a preguntar, oye, bajo metodología ágil, adaptativa, predescriptiva, etcétera. Ahí como lo están viendo ahí en pantalla, ¿no? Entonces, este es un gran valor, me parece, porque no solamente te dan el libro en donde te dan las guías, sino también te pueden proporcionar, ¿sí?, la información para que las descargas y las puedas utilizar ya directamente en tus proyectos. Pues con todo esto se fortalece mucho más qué es lo que quiere hacer. ¿Recuerdan cuál era lo que el PMI tenía como visión con este nuevo cambio? Es empoderar a las personas para que hagan realidad sus ideas. Entonces, quieran hacer estos grandes ajustes, ¿no? Es un cambio drástico para lograr entonces generar mejores profesionales y mejores personas, ¿ok? Entonces yo con esto terminaría para pasar, a las conclusiones y las preguntas que pueden hacer. Bueno, por aquí veo a José de Jesús que me habla de riesgos es igual a incertidumbre. No, de hecho, los riesgos forman parte de la incertidumbre, pero son cosas, son diferentes. La incertidumbre se relaciona con riesgos. La incertidumbre es también inclusive en la forma en la que se adapta la organización a la forma de operar los proyectos, en la forma en la que opera la organización que tiene. Sí tiene que ver, pero no necesariamente es lo mismo. ¿De acuerdo, José de Jesús? Entonces, espero haber respondido adecuadamente esa parte. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que quisieran hacer al respecto de lo que han visto? ¿Es válido? A lo mejor no es una pregunta, sino más bien es un comentario de lo que quieran hacer. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Gracias, Hugo. Muy bien. Entonces, el cambio es importante, ¿eh? Realmente
sí hay un cambio de paradigma, nos va a costar trabajo, pero si tenemos la idea desde los puntos anteriores, teníamos la idea de lo que significaba ser un administrador de proyecto, no nos va a costar tanto trabajo, ¿ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta que quisieran hacer? Muy bien, Javier, gracias. Dice Javier, ¿podemos profundizar más estos cambios? ¿Hay algún otro curso que se pueda hacer? Pues miren, ahorita nosotros todavía creo que la pregunta va relacionada para muchos de ustedes que quieren certificarse, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿va a cambiar el examen dado este cambio del PMBOK? La pregunta es no. El PMI nos ha dicho que el examen no va a cambiar, que el examen, a pesar de que ha habido un cambio en el PMBOK es uno de los elementos que van a ayudar a presentar el examen de certificación. Entonces, el examen de certificación está más centrado en esto que estamos viendo, porque está definido en el rol del administrador de proyectos. Si realmente ustedes quieren ver qué implica, básense en esa guía que es la definición de las capacidades y el entendimiento del administrador de proyecto, el PMP en este caso. Entonces vienen todos estos conocimientos que deben de saber. Entonces el PMI es uno de los elementos que tienen para sopesar el delineation study, le llaman, ¿no? De cómo se va a llevar a cabo el proceso de certificación. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo ya los cambios al curso, para que a partir del próximo año, ¿sí? Estamos haciendo los cambios para que a partir de enero podamos tener ya un reenfoque en la forma en la que se va a capacitar pensando en aquellos que se quieran certificar, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si con eso respondí, Javier, a tu pregunta. Si no, por favor, házmelo saber. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. Muy bien, gracias, Abigail. ¿El examen cambió? No, Florencia, el examen no cambió. Lo que les comentaba, el examen sigue siendo el mismo. Tenemos una confirmación ya nosotros del PMI que no cambia el examen. Sigue estando igual, nada más que ustedes van a tener que nada más tomar algunas consideraciones de esto. Céntrense en la guía de estudio que les define el PMI. Ahí viene en esa guía de estudio y entonces toma como base este documento, pero no es todo el documento, ¿ok? Entonces, inclusive, siéntanse cómodos en que el examen sigue estando como lo es hasta este momento, ¿ok? Muy bien, Florencia, espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues ya, como no hay preguntas, voy a dar pie a que Mónica me ayude a cerrar nuestra sesión y sobre todo, por favor, pedirles al final que respondan el cuestionario, nos den sus comentarios para que sean temas de interés a futuro los webinars que sigan. Muchas gracias, un abrazo, buenos días y mucho éxito en sus proyectos. Muchas gracias, Carlos. Buenos días para todos. Pues muy interesante todo lo que nos comentó Carlos en esta sesión para que, bueno, pues todos los que quieran así desarrollar más su carrera profesional en el tema de administración de proyectos, pues tengan ya ese conocimiento. Y pues bueno, vamos a pasar nada más a los puntos, digamos, que queremos comentarles sobre la empresa y sobre los cursos que estamos dando ahorita. Como ya en varias sesiones anteriores les hemos comentado, ya somos partners autorizados de Scrum Study, por lo que podemos ofrecerles, aparte de lo que son las certificaciones PMP, también lo que son todas las certificaciones de Scrum. En este caso estamos promocionando para todos los asistentes y los que ustedes quieran compartir un 25% de descuento en el curso de Scrum Study Certification. Este curso es totalmente en línea, incluye ya el examen de certificación, entonces pues es muy buena oportunidad para aquellos que quieran desarrollar este otro perfil. También comentarles que nosotros como Every tenemos talleres abiertos, talleres también que damos
para las organizaciones o cursos, digamos, de manera cerrada, así como asesoría para poder implementar habilidades tanto de métodos predictivos como métodos ágiles en su organización, creaciones de oficinas de proyectos, desarrollo de perfiles profesionales. Entonces, pues si buscas algún apoyo, puedes llamarnos, ahí está el teléfono y pues con gusto podemos atenderte. Y también si aún no sabes si necesitas alguna asesoría especializada para tu empresa, pues también podemos apoyarte. Puedes pedir o pedirnos un consultor para que resuelva tus dudas. Y aquí hay algunas preguntas que ustedes podrían hacerse para saber si necesitan alguna consultoría en la que pueden, si responden sí en alguna de estas, pues obviamente necesitan ayuda y nosotros con mucho gusto pudiéramos también atenderlos. También ahí está nuestro correo para que puedan contactarnos en cualquier momento y con mucho gusto los atenderemos. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente que nos acompañen en estas sesiones mensuales y por favor puedan contestar, como decía Carlos, nuestra encuesta de salida que nos ayuda a mejorar y sobre todo